Andrés vaticina panorama favorable para sectores progresistas en Latinoamérica. Posición internacional, Mariano Rajoy pidió al gobierno venezolano trabajar por la democracia. A un paso de la final, Caribes y Aragua ganaron sus juegos y lideran las series 3-2. Triunfadora Mad Max se llevó 9 premios de la crítica cinematográfica de Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Feliz inicio de semana para todos. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión para ustedes. Así es, y desde ya iniciamos nuestro recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, encabezó el despliegue del Consejo Nacional de Economía Productiva, acompañado por gobernadores y alcaldes. Escucharán las propuestas del sector empresarial para afrontar la crisis que atraviesa el país. Señaló que conformarán mesas de trabajo donde escucharán y discutirán las propuestas para posteriormente informar al presidente sobre las prioridades del sector productivo. Y estamos en la obligación de construir un modelo productivo que nos permita al mismo tiempo que genere riqueza, mantener y profundizar las conquistas sociales de nuestro pueblo. Asimismo, difundirán los objetivos del decreto de emergencia presentado por el presidente Nicolás Maduro. Elevar la captación de divisas y diversificar su fuente. Venezuela no solo es un país petrolero, Venezuela es un país minero. Oro, diamante, fosfato, aquí hay todo tipo de minerales. Regular y normalizar el sistema de distribución y comercialización, con especial énfasis en los bienes de primera necesidad. Entiéndase, alimentos y medicina son prioritarios en esta primera fase. Alimentos y medicina. Y cuando hablamos de regular y normalizar el sistema de distribución y comercialización, es para romper el monopolio, el acaparamiento. Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Parlamento discutirá el decreto de emergencia económica presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ramos Ayub reiteró que la oposición venezolana no está cerrada al diálogo ni al debate, por lo que aseguró que de conseguir puntos en común con su contraparte para resolver la crisis en el país, no son ellos los que se negarán a escuchar propuestas. El máximo representante del Poder Legislativo considera que se deben hacer rectificaciones en el modelo económico del país, ya que a su juicio ha demostrado no arrojar buenos resultados y ante la caída de los precios de petróleo afirmó que no hay cómo financiar un modelo absolutamente ruinoso y señala que ese es el colapso, un país que tiene que exportar el 60% de lo que consume. Y en cuanto a la denominada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Ramos Ayub reafirmó que esperan la pronta liberación de los presos y exiliados políticos. Gerson Hernández, director del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, considera que el sector empresarial debería evaluar su estructura de producción, abocándose a invertir en aquellos recursos que realmente necesite. Realmente, ¿qué es lo que necesitas en tu cadena de producción? ¿Qué realmente es la mano de obra que necesitas? La materia prima, que sabemos que se ha convertido en un punto coyuntural donde no se define exactamente qué quieren los sectores empresariales. Y si la situación que está actualmente en Venezuela por algunos sectores es la materia prima, pues entonces que se sincere que realmente es lo que necesita. Hernández considera que una forma de evitar la expropiación de empresas es el diálogo entre los involucrados. Eso que se mal maneja, de que las expropiaciones, de que si la toma temporal de las empresas, porque el Estado necesite de repente un rubro específico, un producto específico, yo creo que depende del acuerdo que hay entre las dos partes y cómo lo podamos manejar. También sostuvo que con la reciente aprobación de la ley para la minería se va a incentivar la producción de otros sectores ante la caída de los precios del petróleo. Desde su perspectiva, Venezuela es un país que tiene todos los recursos, tanto humanos como naturales, para solventar la crisis económica que atraviesa.
El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, indicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no dará su brazo a torcer y repetirá el mismo modelo que hasta ahora tiene al país sumido en una crisis económica y social. El líder opositor criticó que el jefe de Estado mantenga políticas de intervención y control estatal de las actividades económicas a través de lo que considera excesivas regulaciones a quienes tienen la disposición de producir. El mandatario regional condenó que durante su rendición de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, el presidente no admitiera ninguno de los errores que su gobierno ha cometido. Recordó que las expropiaciones de empresas comenzaron bajo la gestión de Hugo Chávez y aseguró que estas tenían solo la finalidad de destruir el modelo económico de producción privada nacional. Por último, Capriles manifestó que mientras no se cambie el modelo representado por el gobierno nacional, la crisis se agravará aún más en el país. La canciller Delcy Rodríguez dijo que alianzas regionales ofrecen un panorama favorable para sectores progresistas, pese a la avanzada que han tenido figuras de oposición en los poderes públicos de algunas naciones de Latinoamérica. Durante una entrevista en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la canciller afirmó que hay un intento de restauración conservadora en la región y aunque han tenido avances en algunos países, la correlación de fuerzas todavía sigue siendo favorable a las fuerzas progresistas. Destacó que el papel que juegan las alianzas nacidas en el seno de los gobiernos revolucionarios es fundamental en la construcción de organismos como Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, la CELAC, entre otros convenios regionales de cooperación que han permitido fortalecer los lazos bilaterales y de solidaridad. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que la situación política y económica venezolana no es buena y exigió al gobierno nacional que convierta a Venezuela en un país libre y democrático. Rajoy resaltó que quiere para Venezuela lo mismo que para España en materia de libertades ciudadanas, derechos humanos, un modelo económico de bienestar y la liberación de los presos políticos. El mandatario español considera que la actual crisis económica está causando un profundo daño a muchos sectores de la población venezolana. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Alberto Nisman, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió a las dos hijas del fiscal, a quienes les prometió esclarecer las causas de su fallecimiento. En su casa de Los Abrojos, ubicada en la localidad bonaerense de Malvinas, Argentina, Macri recibió a Lara y Cala Nisman y les manifestó su intención de hacer justicia con la memoria de su padre y también con el atentado contra el centro judío AMIA, que el fiscal investigó durante una década y por el que denunció a la exmandataria Cristina Fernández. Previo al encuentro, que duró 20 minutos, el rabino Marcelo Polakov rezó una oración en memoria de Nisman ante la presencia de la primera dama Juliana Aguada y Antonia, hija de la pareja presidencial. Y continuamos en Argentina, donde diversas organizaciones sociales convocaron a una manifestación en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para exigir la liberación de la diputada del Parlamento Suramericano y líder indígena Milagros Sala, del movimiento Tupamaro, quien fue detenida en su residencia en la capital de la provincia de Jujuy. Miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado de Jujuy anunciaron un paro de 24 horas en reclamo de la liberación de la dirigente social y en contra de lo que consideran fue una criminalización a la protesta. Milagros Sala fue imputada por supuesta instigación a cometer delitos y tumultos tras haber instalado hace 30 días un campamento frente a la gobernación de Jujuy en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó la gobernación de la entidad. Es momento de realizar nuestra primera pausa, pero al regreso un noticiero Venevisión. Paz y justicia. Papa Francisco es el tercer pontífice en visitar la sinagoga de Roma. Al regreso, los detalles. Ahora escuchemos declaraciones del ministro de Industria y Comercio, quien se encuentra en el despliegue del Consejo Nacional de Economía Productiva para escuchar las propuestas del sector empresarial con el fin de afrontar la crisis que atraviesa el país. Como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro, lo ha ratificado, el modelo rentista se agotó y bueno, nos toca a los venezolanos y venezolanas, con el apoyo del gobierno bolivariano, construir ese modelo alternativo capaz de transformar todo el potencial que tiene el país en fuerza productiva para mejorar la vida de los venezolanos y las venezolanas. Corresponde entonces a los productores, a las productoras, a los trabajadores y trabajadoras y al Estado
concurrir en un esfuerzo sinérgico que nos permita avanzar en esa dirección. En ese orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro envía un fuerte saludo a todos los productores del Estado de Aragua, ratifica su compromiso con ustedes, pequeños, medianos y grandes empresarios y empresarias, para construir juntos la Venezuela productiva, bueno, que todos necesitamos y que el país espera que hagamos. No hay duda de que todos estamos incluidos en este nuevo planteamiento de transformación socioproductiva del país. Los 3 diputados de la MUT electos por el Estado Amazonas, que fueron desincorporados por órdenes de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, prometieron que van a defender sus derechos y el de los ciudadanos que los respaldaron en los comicios parlamentarios. Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana aseguraron que denunciarán el caso ante organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y parlamentos de distintos países. El diputado Julio Igarza manifestó que van a pedir que la Sala Constitucional revise la decisión de la Sala Electoral, pues a su juicio no hay pruebas válidas que justifiquen la suspensión de la elección en todo un estado. Por su parte, Liborio Guarulla, gobernador del Estado Amazonas, aseguró que se reunirán con todas las organizaciones indígenas e irán a la Organización de Estados Americanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para defender el derecho de Amazonas de estar representado en el Parlamento. Ernesto Paiva, ministro para Ecosocialismo y Aguas, reiteró que debido al periodo de sequía producto del fenómeno climático El Niño, el Gobierno Nacional implementará un conjunto de acciones para propiciar el ahorro y la preservación del agua potable. Entre ellas está la perforación de nuevos pozos del oriente y occidente del país. El ministro señaló que luego de 3 años de sequía en el país, las proyecciones que maneja son de pocas precipitaciones en los próximos meses, por lo que estarán tomando medidas al respecto. Estamos aprovechando nuevas fuentes superficiales porque no todos los ríos están siendo aprovechados para agua potable. Y es así como estamos iniciando trabajos aquí en Vargas, en el río Oricao, para captar el río Oricao o el río Aniagua en el estado Miranda, por ponerte 2 ejemplos. Es decir, no podemos desaprovechar ninguna fuente. Paiva exhortó a los venezolanos a tomar precauciones y evitar despilfarrar este recurso ante la cercanía del periodo de sequía. Hizo un llamado a visitar la página web de Hidrocapital para visualizar el cronograma de abastecimiento. El ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, indicó que equipos de comunicaciones de observatorios de economía y de seguridad evaluarán nuevas estrategias que mejoren el abordaje de ambos temas en los medios de comunicación públicos. A través de su cuenta en Twitter, el ministro señaló que la intención es enfocarse en el área económica, la opinión pública, la comunicación de calle y los multimedios con el objetivo de generar una nueva estrategia comunicacional que permita enfrentar la coyuntura nacional que a su juicio ha ocasionado la llamada guerra económica, las intenciones de organismos internacionales de pretender intervenir en el país y el panorama político que surgió tras los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre. Para lograr esto, Marcano manifestó que establecerán mecanismos de planificación, articulación de medios, adecuación a nuevas circunstancias comunicacionales, reordenamiento interno de la estructura que permitan fortalecer la imagen del gobierno venezolano ante el mundo. Bien, es momento de hacer una nueva pausa y al regreso. En Estrenos y Estrellas, Chino y Nacho llegan a Hollywood. Los detalles en breve con Federica Guzmán. Continuamos con más información. Efectivos de la Guardia Nacional incautaron en 2015 más de 23.000 kilos de droga, desmantelaron además 10 laboratorios, 24.5 hectáreas de cultivos y detuvieron a 958 personas por tráfico de drogas. Así lo informó el jefe del Comando de Operaciones del organismo, general de división Sergio Rivero Marcano, quien apuntó que en lo que va de 2016 en Venezuela han sido incautados 701 kilos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre marihuana y cocaína, y han detenido a 24 personas. El general dijo que dieron con el fraude al detener a José Agustín Dorado Palacios y su hijo José Dorado Ortiz, de 56 y 29 años de edad respectivamente, cuando se trasladaban en una camioneta procedente de Caracas con destino a Por la Mar, estado Nueva Esparta. Marcano apuntó que la operación estuvo a cargo de efectivos del destacamento número 522 y del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado
ubicado en el punto de control integral fijo de Clarines, en la carretera nacional que une el centro con el oriente del país. Y más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos sancionó a 11 compañías e individuos iraníes implicados en el desarrollo del ahora suspendido programa de misiles balísticos iraní. Así lo confirmó la Secretaría de Tesoro estadounidense. Luego del levantamiento de las penalizaciones económicas contra Irán por el cumplimiento del acuerdo nuclear, el Departamento del Tesoro señaló que los iraníes y las empresas fueron agregados a la lista negra que impide hacer negocios con ellos por trabajar para proveer a Irán de componentes para misiles balísticos. El departamento también destacó que el programa de misiles balísticos iraní constituye una importante amenaza para la estabilidad regional y mundial, por lo que continuará siendo objeto de sanciones internacionales. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Jaber Ansari, rechazó las nuevas medidas tomadas por Estados Unidos y afirmó que estas sanciones son ilegítimas. El presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió en La Habana con las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y de las FARC como parte de las negociaciones de paz. En el encuentro, los participantes conversaron sobre los avances de los diálogos de paz de Colombia que tienen lugar en la capital cubana. Tanto la delegación del gobierno colombiano como la de la guerrilla expresaron al mandatario cubano su agradecimiento por su valioso apoyo al proceso del fin del conflicto armado en su condición de sede y garante de las conversaciones. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Durante su primera visita a la sinagoga de Roma, el Papa Francisco pidió que judíos y católicos se comprometan a reforzar la paz y la justicia y condenó la violencia en nombre de Dios. Ante unos 1.500 invitados, entre ellos líderes y representantes de la comunidad judía italiana, el Santo Padre aseguró que la violencia es una contradicción para cualquier religión, especialmente para las tres grandes religiones monoteístas del mundo. El sumo pontífice rechazó toda forma de antisemitismo y discriminación o persecución que surja en la sociedad. Francisco es el tercer papa que entra al templo judío romano después de Juan Pablo II en 1986 y Benedicto XVI en el 2010. Colombia asesoró a México para recapturar al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo informó el exdirector de la Policía Colombiana, Rosso José Serrano. Serrano precisó que luego de la fuga del capo mexicano, varios generales retirados y oficiales activos colombianos viajaron a México por orden presidencial, quienes aconsejaron a los mexicanos que estudiaran muy bien el círculo de amantes del Chapo. En Suiza, los gobiernos de Irán y Estados Unidos pusieron en libertad a un total de 13 prisioneros en el marco de las negociaciones del llamado Plan Integral de Acción Conjunta. Estados Unidos liberó a 8 iraníes, 6 con doble nacionalidad irano-estadounidense, mientras que Irán puso en libertad a 5 estadounidenses, de los cuales 3 ya habrían regresado a Ginebra. Los primeros migrantes cubanos que se encontraban varados en Costa Rica llegaron este fin de semana a Miami. En autobuses y vuelos regulares, una veintena de cubanos fue acogida por familiares residentes en Florida tras atravesar la frontera mexicana por el puesto de Laredo, al sureste de Texas. En Turquía, al menos una mujer murió y otras 3 personas resultaron heridas tras una detonación registrada en el patio de una escuela de la ciudad de Kilis, cerca de la frontera con Siria. Las autoridades locales informaron que el recinto educativo fue objeto de 3 proyectiles lanzados desde un terreno fronterizo controlado por el Estado Islámico. En Francia, el Hospital Universitario de Rennes informó que falleció el hombre que se encontraba en estado de muerte cerebral tras un ensayo clínico para un nuevo medicamento, del que también resultaron afectados otros 5 voluntarios. El laboratorio responsable del experimento se encuentra investigando las causas del efecto provocado por el medicamento. Los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Bernie Sanders, protagonizaron el cuarto debate del Partido Demócrata en Carolina del Sur. Sanders reclamó un sistema sanitario que sea accesible para todos por encima de los intereses de las empresas farmacéuticas, mientras que Clinton apoyó continuar con el programa Obamacare, impulsado por Barack Obama. Nueva pausa, pero más adelante en Noticiero Venevisión
reventó la red. Tomás Rincón marcó su segundo gol con el Genoa en el fútbol italiano. En breve los detalles con Tony Cittadino. Familiares de los 75 presos políticos se congregan para solicitar su liberación y discusión de la propuesta de la ley de amnistía. Diana Martínez, desde la Defensoría del Pueblo, nos informa más. Adelante, Diana. Gracias por el pase desde los estudios. Nos encontramos en la Defensoría del Pueblo, donde la defensa del caso judicial Antonio Ledesma y familiares de 75 presos políticos se encuentran solicitando una reunión con el defensor del pueblo Tarek William Saab a propósito de la discusión de la ley de amnistía y de la liberación de los presos políticos. Escuchemos las declaraciones. Estamos aquí en la Defensoría pidiéndole a la Defensoría que Tarek William Saab dé la cara, que nos dé a la cara a nosotros los familiares, que hemos venido muchas veces a la Defensoría, hemos expuesto los casos de los presos políticos y las torturas que reciben, y la Defensoría del Pueblo no hace nada. Familiares de los presos políticos afirman que los mismos han sido víctimas de torturas en los diferentes penales del país. De igual forma abogan porque se respeten los tratados internacionales que exigen la liberación inmediata de los presos políticos. Lilian Tintori afirmó que en las próximas horas brindará declaraciones sobre abusos recibidos en su contra desde la cárcel de Ramo Verde. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Diana. Nosotros continuamos con más. Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, considera que el Parlamento no debe aprobar el decreto de emergencia económica al gobierno nacional, pues a su juicio con eso no se resuelve la crisis en Venezuela. Carla Salcedo nos trae el reporte. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Desde la Tolda Verde le solicitan a la Asamblea Nacional presentar propuestas que garanticen justicia social en el país. Según Roberto Enríquez, es necesario involucrar a todos los sectores productivos, a los trabajadores y también a los empresarios venezolanos. Es por eso que nosotros hoy queremos insistir en la necesidad de que se pacte un plan de recuperación económica con trabajadores y empresarios que esté circunscrito a las garantías constitucionales y al más elemental sentido común para desarrollar nuestra economía y corregir el déficit de las variables macroeconómicas, pero también impulsar el desarrollo social de los venezolanos. Para Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, este decreto de emergencia económica viola varias garantías constitucionales. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. Esta mañana el vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arriaza, inauguró el primer centro de estimulación inicial ubicado en el urbanismo socialista Los Aviadores, en el estado de Aragua. El centro contará con niños entre los 1 y 3 años de edad, que estarán aprendiendo con actividades didácticas y lectura. En total, 217 madres fueron capacitadas para atender a los más pequeños de la casa. El organismo trabajará de 7 a 11 de la mañana. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con béisbol profesional venezolano, porque Caribe de Anzoátegui y Tigres de Aragua quedaron a un paso de la serie final. Este domingo la tribu vino de atrás y venció a los Navegantes del Magallanes 6 carreras por 5 para liderar la serie 3 juegos por 2. El estadio Alfonso Chico Carrasquel recibió el último duelo de la serie en Puerto La Cruz. Caribe se estuvo abajo 5-0 y vino de atrás, hasta que en el octavo inning un elevado de sacrificio de Oscar Salazar remolcó a Luis Hernández. Así la tribu lidera la serie y este martes irá a Valencia a buscar la clasificación a la final. Por Magallanes, por su parte, está obligado a ganar los 2 encuentros en el José Bernardo Pérez. Ganó Lois Padrón, perdió Jan Machi y salvó Pedro Rodríguez. De Maracay, los Tigres de Aragua superaron a los Tiburones de La Guaira 8 carreras por 4. Los felinos terminaron de sentenciar el juego en la sexta entrada con 3 anotaciones gracias a un elevado sacrificio de Alberto Callasco y un triple de Eduardo Escobar. Victoria para Patrick Mincy y derrota para Edgar González. Así los Tigres lideran la serie 3 juegos por 2 y buscarán este martes su pase a la gran final en el Estadio Universitario de Caracas. Alex Cabrera fue electo como jugador más valioso de la temporada regular. El slugger de los Tiburones de La Guaira se llevó la distinción por tercera vez en su carrera tras hacer la campaña 97-98 con Pastora de los Llanos y la 2013-2014 con los Tiburones.
Cabrera logró 19 votos en el primer lugar para terminar con 137 puntos, superando a Félix Pérez, quien terminó con 12 votos en el primer lugar y 126 unidades. Cabrera terminó además con 335 de promedio, 11 jonrones y 39 carreras impulsadas. Seguimos con fútbol porque este domingo Joner Cádiz, Jonathan del Valle, Cristian Santos, Ronald Vargas, Fran Fletcher y Tomás Rincón marcaron en Europa. Rincón fue parte de la goleada del Genoa al Palermo de 4-0 en el estadio Luigi Ferraris. El mediocampista venezolano anotó al minuto 75 para sumar su segunda diana en la Serie A. Los otros tantos del Genoa fueron de Pavoletti y Suso. Por su parte, la Juventus también goleó a Udinese 4-0. Paulo Dybala fue el héroe en el estadio Friuli con par de tantos. Por la Juve también marcaron Khedira y Alexandro. Así la vecchia señora llegó a 10 triunfos consecutivos y asumió el segundo lugar en solitario con 42 puntos, 2 menos que el Napoli. En tanto, el Milan se impuso a la Fiorentina 2-0 en San Siro. Vaca y Boateng firmaron los goles del equipo rossonero. Y en España, el Barcelona goleó al Athletic de Bilbao 6-0 en el Camp Nou. Luis Suárez lideró el resultado con hat-trick, 3 goles para el delantero uruguayo. Los otros tantos del Barça fueron de Messi, Neymar y Rakitic. Bueno, y el Real Madrid también tuvo una fiesta en el Santiago Bernabéu. El equipo de Zinedine Zidane se impuso 5-1 al Sporting Gijón. Cristiano Ronaldo marcó en par de oportunidades, al igual que Karim Benzema. Gareth Bale marcó el otro tanto del conjunto merengue. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con los grandes ganadores de los Critics' Choice Award 2016. Este domingo fue la gala de los premios de la crítica cinematográfica realizados en un hangar de aeropuerto de Santa Mónica, California, y la película Mad Max fue la gran ganadora de la noche, llevándose un total de 9 galardones. La actriz Amy Schumer también fue protagonista al recibir la distinción a Persona del Año y ganar en la categoría de Mejor Actriz de Comedia. Por su parte, Sylvester Stallone se alzó con la distinción a Mejor Actor de Reparto. Una temporada de premios que espera con ansias la edición número 88 del Oscar. Y seguimos con Alejandro González Iñárritu, que defiende a Sean Penn. El director mexicano apoyó el encuentro del actor con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En una entrevista publicada por la prensa española, Iñárritu aseguró que Penn tenía todo el derecho de buscar al capo, además de asegurar que hizo un trabajo estupendo desde el punto de vista de la narración del encuentro, pero que el resultado informativo era muy pobre porque no logró preguntarle bien. Finalmente justificó la entrevista como un acto periodístico que también haría y con otro resultado. Y cambiamos completamente de tema porque Celine Dion tuvo otra lamentable pérdida. A 2 días de haber despedido a su esposo René Angelil, se confirmó el fallecimiento del hermano Daniel Dion a causa de un cáncer de cerebro y garganta. La noticia se dio a conocer en el portal de E! Y aseguraron que sus últimos momentos fueron algo severos. Se sabe que Celine canceló sus presentaciones en Las Vegas y se encuentra en los preparativos del funeral de su esposo, que será este viernes 22 en la misma iglesia en la que se casaron en Canadá. Y seguimos informando porque Cristiano Ronaldo y Alessandra Ambrosio posaron muy subidos de tono para la revista GQ. El futbolista portugués y la modelo de Victoria's Secret posaron con muy poca ropa ante la cámara fotográfica de Ben Watt para la conocida publicación. Y el dúo se ve muy divertido en los adelantos de la edición de Cuerpos. Y les tenemos malas noticias a los fanáticos de Friends porque el reencuentro puede estar muy lejos. El intérprete de Ross se encargó de desilusionar a los seguidores de la serie, desmintiendo la posibilidad por los momentos de la reunión del elenco para un show aniversario. El actor dijo que la información era inexacta porque lo que sí ocurrirá es un encuentro el 21 de febrero para homenajear al director. También señaló que de ninguna manera existiría un reencuentro con un integrante del elenco fuera del país. Christian Bale abandonó su nuevo proyecto por razones de salud.
El actor solía modificar radicalmente su cuerpo por decisión personal, pues no siempre los directores de las películas se lo exigían. Pero luego de perder 28 kilos para El Maquinista y aumentar su masa muscular para Batman, no seguirá modificando su cuerpo por recomendación médica, por lo que el británico renunció a su nuevo papel donde debía bajar y subir de peso para representar la juventud y vejez del personaje. Él dijo que no era invencible y que debía pensar en su salud. Y cerramos con Chino y Nacho, que llegaron a Hollywood con su tema Tú me quemas. El dúo venezolano continúa conquistando los escenarios del mundo y en esta oportunidad uno de los temas más sonados de la producción musical Los Maquediches será parte de la batería de canciones de la segunda parte de la película Right Along. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Y al regreso, mi compañera Endrina Yepes estará conversando con Delsa Solórzano, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya está aquí en el estudio con nosotros, muy cerquita, y esto va a ser al regreso. Los esperamos. La paciente Paula Montero necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor dirigirse al banco de sangre del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo en Maracaibo. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Delsa Solórzano. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y también presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti, Endrina. Siempre es muy interesante la visita y sobre todo hacer el análisis de muchos temas que están en el ambiente, sobre todo el decreto de emergencia económica que está siendo analizado a fondo por el Parlamento. Específicamente estaba bajo la potestad de las comisiones de Contraloría, Finanzas, Desarrollo Social y la comisión que usted preside de Política Interior. Este decreto consta de 10 artículos. Quisiera que comenzáramos haciendo un análisis de cuáles pudieran ser las observaciones, si están de acuerdo en aprobarlo o no. Fíjate, hemos designado una comisión, como tú muy bien señalas, para la discusión y análisis bastante concienzuda del decreto que ha presentado el señor presidente el pasado viernes ante la Asamblea Nacional. Esta comisión está presidida por el diputado José Guerra y, pues bueno, ya te digo que hemos comenzado a trabajar. El diputado Guerra, junto con el grupo de parlamentarios que son miembros de esta comisión, estará presentando en los próximos días un informe y se abrirá un proceso de consulta bastante amplio dentro de la Asamblea Nacional para que sea cual sea la conclusión a la cual nosotros lleguemos, sea producto pues de la consulta nacional y no simplemente de la posición o postura de un solo sector. De tal manera que en cuanto a si vamos o no a aprobar el decreto, eso va a depender de todo este proceso que va a dirigir el diputado José Guerra. En lo personal, te comento varias cosas. Cuando tú lees el decreto, desde la propia exposición de motivos del mismo, y te das cuenta de que lamentablemente no ha habido un proceso de rectificación desde el gobierno nacional sobre cuáles son las verdaderas razones que traen a Venezuela a esta crisis en la cual nosotros estamos viviendo hoy, te preocupas. Te preocupa que no haya este proceso de rectificación y que no haya tampoco un verdadero análisis, un verdadero diagnóstico y unas verdaderas soluciones a la crisis, cosa que le corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo Nacional. Es como que si tuvieras un tío Maula encargado de las finanzas de toda la familia y el tío llega un día y te dice: hemos quebrado todo. No hay nada que comer, nos robamos todo el dinero, no te voy a decir quién se lo robó
porque no me interesa, pero te pido que me des los cheques firmados, la tarjeta de débito, la de crédito y además me endoses todo lo que tienes porque yo voy a seguir administrando las cosas tal como vamos hasta hoy. Es exactamente lo mismo eso que el decreto de emergencia económica. Hay muchas interpretaciones en este sentido y hay una opinión del excontralor Roche Lander que dice que la aprobación de este decreto por parte de la Asamblea Nacional pudiera ser una trampa, porque en el caso de que la Asamblea Nacional no lo apruebe, pudiera ser responsabilizado ante la opinión pública como de entorpecer la búsqueda de soluciones en materia económica del país. ¿Usted piensa que esto es así? No, en efecto, la Asamblea Nacional tiene sus funciones constitucionales claras. Que tenga el país la plena seguridad y la plena certeza de que vamos a cumplir con nuestras funciones constitucionales sin ningún tipo de presión de ninguno de los sectores. Ahora, así como nosotros tenemos claras nuestras funciones constitucionales y legales, debería también tenerlas el Ejecutivo Nacional, quien por cierto tuvo una ley habilitante hasta el 31 de diciembre pasado, hasta hace tan solo unos días, y no fue capaz de resolver la crisis económica que vivimos, pero tampoco la crisis social o la crisis en materia de seguridad ciudadana o en otros tantos tópicos que afectan de manera directa a la Venezuela de hoy. Así que nosotros vamos a cumplir con nuestras funciones pasan según la Constitución, así como también según la Ley Orgánica de Estados de Excepción, por debatir el decreto, analizarlo y decidir sobre su aprobación o no. Pero lo que sí, e insisto en ello, es que la aprobación del decreto no va a obedecer a ninguna razón distinta al bienestar del país. Hablando de esto, cuando el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz hacía una exposición de motivos del decreto en declaraciones que se ofrecían hace pocos momentos, él decía que el espíritu era de alguna manera regularizar la distribución de alimentos y medicina. ¿Considera usted que este decreto puede ser una solución para atender estas demandas? No, en lo más mínimo. De hecho, con las leyes vigentes, con las leyes que actualmente tenemos en el país, ya debieron haberse resuelto estos problemas de distribución de las medicinas. Lamentablemente ello no ocurre porque el decreto no habla de cosas básicas como por ejemplo el tema de la corrupción. Una de las razones fundamentales por las cuales hoy estamos como estamos es porque aquí se robaron el dinero. Yo personalmente le pregunté al señor Nicolás Maduro durante la memoria y cuenta dónde estaba la explicación de los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi en tan solo un año y que él mismo dictaminó la existencia de una comisión para la investigación de qué había pasado con esos recursos y no hay nada sobre el tema de corrupción en el decreto porque pareciera que seguimos amparando hechos de corrupción. Por ejemplo, en el decreto se establece que se deben eliminar todos los controles y mecanismos administrativos, por ejemplo, para el tema de licitaciones. Eso a mí me huele a más corrupción. Si nosotros seguimos eliminando controles, pues bueno, seguimos permitiendo que quienes hoy disfrutan de los recursos de Venezuela de manera mal habida, sigan haciéndolo. Entonces, evidentemente, pareciera que no hay ningún ánimo de rectificación en materia económica, pero insisto en que los análisis profundos de este decreto los hará la comisión que preside el diputado José Guerra. ¿Cuáles pudieran ser los escenarios en el caso de que la Asamblea Nacional rechace o apruebe este decreto? Yo quisiera esperar lo que vamos a hacer nosotros mañana en la sesión de la Asamblea Nacional y les pido a todos que estén bien atentos a lo que va a ser el desenvolvimiento de la sesión de mañana martes y del resto de la semana. Hablando del punto que usted exponía antes, la necesidad de una investigación con el tema de la corrupción, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar a partir del ejercicio de este nuevo Parlamento para esas investigaciones? Fíjate, la Constitución y el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional establecen claramente los mecanismos para las interpelaciones. El propio Nicolás Maduro dijo en la sesión del viernes, cuando rindió cuentas ante el país de lo que había sido su gestión durante 2015, que los ministros acudirían ante la Asamblea Nacional a hacer lo propio. Nosotros vamos, en ejercicio de nuestras funciones constitucionales y legales, a citar ante cada una de las comisiones a el ministro correspondiente dependiendo de nuestras materias. En nuestro caso, que me corresponde la Presidencia de Política Interior, tengan la plena seguridad de que vamos a llamar a conversar con nosotros, conforme estrictamente lo manda la Constitución y el texto del Reglamento Interior y de Debate, a todos los ministros del área correspondiente, comenzando por el tema del ministro de Interior y Justicia, quien tiene que rendir cuenta ante el país de por qué Venezuela se ha convertido en el país más violento del mundo, con más de 27.000 muertes violentas el año pasado, cuando, por ejemplo, Nicolás Maduro, también lo increpamos
sobre eso y me respondió que había tenido que recortar el discurso para cosas más importantes. Evidentemente, una persona que está rodeada de escoltas no le afecta la seguridad. Nosotros le preguntamos al señor Maduro por qué no se había referido al tema de la seguridad en su discurso y nos respondió lo que te digo, que él había tenido que recortar el discurso. Ahora, estas respuestas tiene que darlas el ministro, tiene que darlas los organismos competentes en materia de seguridad ciudadana. Por cierto, nosotros el miércoles debemos estar instalando la comisión y vamos a presentar al país todos los proyectos legislativos que traemos para Venezuela para que podamos comenzar a ver soluciones en materia de seguridad ciudadana. Hablando de esas soluciones, ¿cuáles pudieran ser las principales propuestas de tipo legislativo que tienen para solucionar el problema de la inseguridad de los venezolanos? ¿Cuál pudiera ser la principal respuesta? Hay muchísimas leyes que nosotros vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional, porque el cambio con el cual nosotros nos comprometimos en la Asamblea Nacional tiene que empezar a trabajarse desde ya. Y ello pasa, Endrina, por el tema de la reinstitucionalización del país. Esto va muy a tono con tu pregunta anterior. La Asamblea Nacional tiene la función de control y en aras pues de esa función de control debe interpelar ministros, debe garantizar que el resto de los poderes del Estado cumplan con sus funciones, pero también tiene la función de legislar. ¿Legislar para qué? Para poner orden, entre otras muchas cosas. Legislar para garantizar que, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, nosotros podamos tener planes específicos que vayan desde la prevención hasta la reinserción adecuada del delincuente en sociedad, que pase por generar estabilidad dentro de nuestros cuerpos policiales, para que la labor tan riesgosa y tan delicada que realizan nuestros cuerpos policiales esté acompañada de debida seguridad social, pero también para que nuestros cuerpos de policía se depuren, porque no podemos seguir teniendo cuerpos policiales como vemos todos los días, que así como hay funcionarios muy honestos, también hay otros que son apresados por, en la prensa de hoy hay noticias, como todos los días, un funcionario preso por el robo de un vehículo. Esas cosas no deben ocurrir. No deben ocurrir cosas como, por ejemplo, que a la policía de Miranda se le quitaron más de 3.000 armas de fuego, luego de una resolución emanada del Ministerio de Interior y Justicia y aplicada conjuntamente por el Ministerio de la Defensa, porque no podían tener armas las policías regionales. Y la realidad es que nuestros cuerpos de seguridad están desarmados mientras los delincuentes están armados. Esas cosas se resuelven a través de legislación. Tampoco puede ser posible que sigan nuestros cuerpos de seguridad ciudadana en sus comisarías llenos de presos que no son trasladados a los penales donde deberían estar, a los centros de reclusión donde deberían estar, porque eso genera hacinamiento y malas condiciones para los privados de libertad. Ello genera necesariamente inseguridad porque es un círculo vicioso que no evita que quien vaya a la cárcel, por ejemplo, por el hurto de una cartera, no salga de allí graduado delincuente. Esas cosas se resuelven con dos cosas fundamentales. La primera, voluntad política, y la segunda, legislación adecuada para tal fin que hasta ahora lamentablemente no tenemos. Cambiando un poco de tema y hablando acerca de uno de los bastiones que ha llevado adelante la oposición venezolana, la ley de amnistía, hay un trabajo especial que salió reflejado en la prensa nacional donde dice que constitucionalistas vaticinan un conflicto en la Asamblea Nacional por esta ley de amnistía. ¿Cuáles pudieran ser los principales puntos de quiebre de esta ley y cuáles son las prioridades? Fíjate, en ese trabajo muy interesante que tú señalas, el doctor José Peña Solís, quien viene de ser, o quien fue durante muchos años magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, fue mi profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central, afecto al oficialismo, señala el mismo doctor Peña Solís, que es un brillante abogado, que lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia ha estado de manera servil a la orden del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual se evidencia la falta de separación de poderes. Y cuando tú no tienes el Poder Judicial al servicio del pueblo, la consecuencia es clara. Impunidad, como la estamos viviendo hoy, de 98%. Eso significa que las casi 28.000 muertes violentas que ocurrieron el año pasado, solamente el 2% de ellos tuvieron una sanción. El resto quedó completamente impune, justamente porque el Poder Judicial no está al servicio del pueblo. ¿Qué queremos nosotros hacer con la ley de amnistía? Queremos poner, entre otras cosas, el Poder Judicial al servicio del pueblo. De un pueblo que hoy es preso político, y no solamente me refiero a los presos políticos más conocidos como Leopoldo López, o Manuel Rosales, o Daniel Ceballos, o Antonio Ledesma. Me refiero también a los perseguidos políticos, como los despedidos de la Contraloría de la Alcaldía de Guaycaipuro, en Los Teques,
que fueron despedidos porque supuestamente estaban presentes en el acto de proclamación de los candidatos de la unidad, o todos los empleados de la CanTV, por ejemplo, que hoy son perseguidos o amenazados en sus cargos si no van a una marcha o no se ponen una camisa de determinado color. La persecución política tiene que acabar. Para ponerle fin a ello es menester impulsar y aprobar la ley de amnistía, que aprobaremos en breve lapso, luego de un proceso de consultas que abriremos en la Comisión de Política Interior, y lo vamos a anunciar el próximo miércoles, este proceso de consultas formalmente. Hablando de todo lo que está en el ambiente, ha sido como un leitmotiv la necesidad de diálogo y reconciliación. ¿Cree usted posible que exista diálogo y reconciliación desde el punto de vista político en nuestro país? No solamente lo veo posible, sino que lo veo sumamente necesario. Ahora, ese proceso de diálogo, ese proceso de encuentro entre los venezolanos va mucho más allá de quienes hoy nos gobiernan. Los venezolanos nos hemos encontrado. Los venezolanos ya nos encontramos en la posible solución de nuestros problemas cotidianos. Los venezolanos nos encontramos el pasado 6 de diciembre cuando juntos votamos por una opción de cambio. ¿Qué falta? Hay que ir más allá. Y ese diálogo, que tiene que ser necesariamente impulsado desde el Ejecutivo Nacional, quien es el que controla a varios otros de los poderes, por fortuna ya no hoy al Poder Legislativo Nacional, no puede pasar por el insulto. Yo no puedo dialogar con alguien que me insulta, yo no puedo partir de un insulto para comenzar a encontrarnos. Entonces, ojalá que seamos capaces de establecer esos mecanismos de diálogo al final del día en beneficio de los venezolanos, porque somos quienes sufrimos las penurias de un día a día, donde hay escasez, donde hay desabastecimiento, donde aquí pareciera que tenemos un gobierno nacional al cual no le importa que la gente no consigue medicina o no consigue jabón. O las madres en nuestros sectores populares que no tienen medicinas para la sarna. Eso no lo saben en el alto gobierno. Pero nuestras barriadas, nuestros sectores populares pasan trabajo, hambre y necesidad, y viven entre el no tengo, no consigo y no me alcanza. Y eso es responsabilidad directa de quienes nos gobiernan, que hoy tienen que necesariamente encontrarse con el pueblo que exige respuestas y soluciones. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Delsa Solórzano. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y presidenta de la Comisión de Política Interior. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Marieta. Gracias, Hendrina. Nosotras continuamos con más información. Antes de finalizar, les contamos que la Fiscalía de México citó a la actriz Kate del Castillo para declarar en calidad de testigo sobre el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La Procuraduría General de la República Mexicana precisó que Del Castillo deberá acudir la próxima semana a la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada tras los supuestos mensajes de texto entre el capo y la actriz que levantaron sospechas sobre una cercana relación entre ambos. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.